¿Y dónde está la gente más bonita del día de hoy? Hoy estamos de domingo de Live con María José en un día muy especial y yo aquí súper emocionada porque es un tema que a mí me encanta y estos chiquitos con tanta energía, el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y yo súper contenta porque voy a tener una invitada maravillosa, venezolana, y tenemos aquí a tanta gente linda que se ha conectado, a Barrios, tenemos a Emi, Gabriela, a Lobo. Saludos a todas ellas que se están conectando y yo voy a ir testeando este tema maravilloso que se llama la nutrición. Vamos a ver. En el, vamos a ver aquí, en el TDAH, ¿ok? Y vamos a fijar este título maravilloso, y yo súper contenta porque, como se los dije, vamos a tener una invitada fabulosa en donde la vamos a tener en un impacto porque es una mujer con muchísimas herramientas en la parte nutricional. Y yo saludando aquí a Colombia, a Venezuela, a España, a Portugal, a toda esta gente hermosa y maravillosa. Aquí tenemos saludos a Carmen desde Mexicalín, Baja México. Aquí gente maravillosa, a Fina, a Alex King. Tenemos a tanta gente y yo con muchísima energía porque vamos a hablar de los chiquitos extraordinarios que tienen energía, los chiquitos que tienen un impacto muy particular en mi vida y que tienen un alcance emocional particular porque son niños con muchísimo impacto, con muchísimo cariño, y ellos están totalmente engranados en darnos muchísima picardía y esa energía, cómo bajar esa energía y cómo está involucrada la nutrición en estos chicos. Yo, como especialista en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ya 25 años trabajando con ellos, les digo que cada día sigo más enamorada, al igual que los chicos con autismo. Todos ellos son para mí maravillosos porque tienen un impacto muy importante. Y mientras que llega mi invitada, yo sigo hablando con ustedes acerca del impacto y lo necesario que es la nutrición. En estos chicos nosotros llevamos un balance de lo que es la medicación, tenemos también la parte de la oxigenación, tenemos la parte neurológica. Hemos hablado en diferentes encuentros acerca de lo que es el diagnóstico, acerca del diagnóstico del TDAH, que lo tuvimos con Brenda Ocanto, y hemos tenido varios encuentros y yo he tenido varios reels acerca de lo que es el trastorno de déficit de atención y lo maravilloso que se puede hacer llevándolo de una manera constructiva y teniendo el impacto importante. Es necesario tomar en consideración que cuando nosotros tenemos un diagnóstico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, allí nosotros vamos a ir manejando el aspecto de que debe haber el impacto de lo que es la dieta, lo que es el tratamiento neurológico, psicopedagógico y psicológico. Y yo con estas energías estoy sintiendo a mi invitada, a la nutricionista Rosicel, que vamos a tenerla aquí, y ya yo voy a mandarle una invitacioncita. Y esta gente fabulosa que se está conectando y me está dando más energía que nunca. Y aquí yo voy a hacer unas invitacioncitas. Ya yo la voy a tener aquí, ya ustedes van a conocer a esta mujer maravillosa. Vamos a hacer aquí una invitación maravillosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame cómo te sientes de estar hoy de domingo de live conmigo. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz, contenta de compartir el día de hoy con ustedes, bueno, mi granito de arena, que es la parte nutricional. Bueno, fíjate, algo importante que le está diciendo esta gente linda, esta gente es una gente muy consentida por mí y es una gente que, bueno, que viene siguiendo el impacto de como especialista en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ellos saben que es importante mantener el engranaje neurológico, psicológico, psicopedagógico y nutricional, porque muchas veces seguimos algunas aristas, pero esta parte de la nutrición es tan vital y tan importante que a veces hasta estos otros tratamientos, por llamarlos así, se descompensan porque estamos utilizando algunas sustancias que no son asertivas. Entonces, fíjate, nosotros tenemos, como ya les dije a ellos, el TDAH, es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Este trastorno como tal tiene las características de una falta de atención, una falta de concentración, también hay un tanto de hiperactividad, y que es importante, como te dije, la parte de neurología, nutrición, psicología, psicopedagogía, cumplen un papel importante. Ahora, ¿cuál es el apoyo que brinda específicamente la nutrición o tú como especialista en el campo de nutrición en estos chicos con tanta hiperactividad?
Sí, fíjense, siempre la alimentación tiene un impacto positivo en todos los que son los trastornos neurológicos, ¿sí? No podemos desvincular la alimentación con los trastornos neurológicos. Fíjate que anteriormente, Ujú, al no conocerse mucho sobre este trastorno, se culpaba mucho al ujú. niño de ser indisciplinado, de tener problemas de aprendizaje, de ser distraído, porque bueno, no se tenía el diagnóstico y se culpaba mucho al niño. A medida que poco a poco se ha descubierto más sobre el trastorno, también se ha descubierto sobre alimentación. Fíjate que en alimentación los grandes avances los han hecho los mismos padres de niños con TDAH y con autismo, por observación, es decir, son personas que han sido médicos, enfermeras, nutricionistas, que han tenido a sus propios familiares, a sus propios hijos dentro de esta condición y han notado que algunos alimentos mejoran y otros empeoran los signos y los síntomas. Entonces, de allí un poco se ha ido investigando y bueno, ya la ciencia pues lo ha podido comprobar. A veces la resistencia viene del mismo padre que no quiere hacer los cambios en la alimentación. Algunas veces no son muy estimulados por el pediatra o neuropediatra a hacer estos cambios porque no ven como la importancia. Yo como nutricionista y con tantos años de experiencia que tengo y lo veo en el día a día, o sea, no es algo que simplemente lo he leído en los estudios científicos, sino que yo lo veo día a día en mis propios Ok. pacientes, tanto los presenciales como los pacientes online. Eh, y bueno, sí, sí hay un impacto. Es decir, por ejemplo, alimentos como el trigo, es decir, el gluten, tiene un impacto totalmente negativo en el TDAH. ¿Por qué? Bueno, porque el gluten es un estimulante del sistema neurológico, además que le crea toxicidad. ¿Okay? Y bueno, hay que retirarlo. Hoy en día hay muchísimas opciones sin gluten y se puede vivir sin él. Es decir, el gluten no es más que la proteína del trigo, de la cebada, de la avena, y realmente no tiene una función tan primordial en nuestro organismo como para necesitarlo. Pero en estas personas, ¿verdad? En el déficit de atención con o sin hiperactividad, el gluten tiene un impacto negativo. Es decir, exacerba, ¿verdad? Toda la condición. Tienes mayor hiperactividad, tienes peor calidad del sueño, estás menos dispuesto en terapia o en la escuela, menos concentración, menos memoria. Entonces, bueno, ya eso es un hecho. Y es muy fácil reducirlo, no, hay que eliminarlo. Sinceramente, hay que eliminarlo porque lo malo del gluten es que queda mucho tiempo en el intestino y entonces realmente aquí tenemos que eliminarlo. Es decir, consumir los alimentos libres de gluten y utilizar las otras fuentes de carbohidratos que no lo poseen. ¿Okay? Por ejemplo, la papa lo podemos utilizar, la batata la podemos utilizar, en los lugares donde tengamos yuca, plátano, podemos utilizarlo perfectamente. Y bueno, en cambio de utilizar una pasta normal, tradicional, utilizamos una pasta sin gluten, una avena sin gluten, es decir, la opción eh, realmente libre de, o sea, que estemos seguros que en el empaque diga libre de gluten, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Si nosotros llevamos los cambios de la alimentación a la mitad o no lo hacemos al 100%, no vamos a lograr ver los resultados que deseamos, ¿sí? Entonces, a veces decimos, no, es que la dieta no funciona. No es que la dieta no funciona, sino que a lo mejor no lo estamos llevando al 100%, Ah, estamos dando algún alimento que lo está complicando. Muchas veces son niños de padres divorciados, entonces cuando les toca el fin de ujú. semana al otro padre, no llevan la dieta, o los abuelos o los maestros, ¿verdad? En una fiesta dentro del colegio, pues le dieron un alimento que no. Hay que evaluar, o sea, antes de decir que la dieta no funciona en el niño, hay que evaluar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Sí hay situaciones muy particulares, porque hay alimentos que afectan más a un niño que a otro, pero en líneas de máxima el gran ausente va a ser el gluten, ¿sí? En cuanto a colorantes, conservantes y el azúcar, realmente se retiran. Vamos a ser sinceros, eso le hace daño a todos los niños. Lo que pasa es que tenemos ese concepto de que el niño puede comer de todo, porque como es pequeño y Exacto. su cuerpo está sano, el niño y hace actividad física, él puede comer de todo. Eso es un mito, eso es algo que nosotros tenemos que
ir rompiendo. Los niños tienen que tener un control sobre la cantidad de azúcar que consumen y, bueno, por supuesto las golosinas traen conservantes y traen colorantes. Porque, Exacto. bueno, ese color llamativo que la industria utiliza para que sea llamativo y el niño lo quiera consumir, hace daño, hace daño. Bueno, Entonces, fíjate que, disculpa que te interrumpa, bueno, aquí hay mucha gente de Venezuela, mucha gente de esta tierra querida, que es mi tierra querida y tu tierra querida, que te está mandando saludos, corazones. Aquí dice Marijó, tenemos a Bexa, tenemos a Elfa, tenemos a Cáceres Molina, tenemos a Carrasco, tenemos a Cáceres Molina. Muchísimas gracias por el mensaje tan bonito. Distribuidora que nos dice muy importante este live, un abrazo desde el estado Miranda. Tanta gente bonita aquí conectada, a Yosmari. Todos deberíamos quitarnos el gluten, le pregunta Josimar. ¿Qué consideras tú? De todos deberían fíjate, quitarse el gluten. fíjate, yo trabajo mucho la parte de TDAH y autismo y siempre hacen esa pregunta, si es el 100%. Sí es el 100%. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la condición y el sistema digestivo. Es decir, el sistema digestivo de las personas con TDAH no tienen la capacidad de digerir adecuadamente la proteína del gluten. Entonces allí es difícil porque si tu cuerpo no lo digiere bien, va a haber una mala absorción, ¿ok? Y al no digerirse bien esa proteína, va a quedar parcialmente digerida, es decir, que puede pasar a través del torrente sanguíneo, que es lo que sucede, es lo que se ha demostrado, en cambio de tener un paso adecuado en el intestino, va a colarse al torrente sanguíneo, es decir, a nuestra sangre, y bueno, por supuesto, cuando llega al cerebro, la barrera hematoencefálica, que es esa barrera protectora del cerebro, no filtra el gluten, es decir, pasa y tú prácticamente tienes esa sustancia, esa proteína en el cerebro. Y entonces por allí es que se exacerban los signos y los síntomas. Entonces es como que si estuvieses intoxicado de gluten. ¿Por qué? Porque está en un lugar que no debería de estar, ¿sabes? Exacto. El gluten no tiene que estar ni en la sangre ni tiene que estar a nivel del cerebro. Entonces, entre más alimento tú le des con gluten, más lo estás intoxicando. Por eso es el 100%. Y mira, te soy sincera, el gluten cada vez se está retirando en más condiciones, no solamente en las neurológicas, también se está retirando en las personas con tendencia a la depresión, en personas con endometriosis, porque cada vez estamos evidenciando que el gluten es muy inflamatorio y que está causando muchos problemas a nivel general. Si bien es cierto que tú dices, bueno, es que el trigo se usó toda la vida, sí, se usó toda la vida, pero no modificado genéticamente como se está haciendo actualmente. Entonces, Sí, y para que el fíjate trigo que, ahorita, la sí, producción sea tan importante, está siendo modificado. Y la cantidad de gluten que tiene el trigo, hoy en día el cuerpo humano no lo tolera. bueno, y fíjate un detalle que aquí has mencionado que me llama mucho la atención, el gluten, y siempre lo he manejado así, y lo he manejado a nivel terapéutico como especialista de las dos tendencias, del autismo y del TDAH, que el gluten es algo que no es indispensable en la vida de ninguna persona, más claro, siempre hay como decir la adicción a ese tipo de sustancias, más se puede compensar con algunas frutas que contienen algún tipo, vamos a llamarlo de dulce, por llamarlo así, que puede más o menos manejar este estándar. Y fíjate que este es un tema muy debatido, el tema del gluten. El tema del gluten es algo en donde hay tendencias que no lo comparten y hay tendencias que sí, pero mira lo importante que, y quiero que lo sepan todas las personas que están aquí conectadas, lo importante que de lo que nos está hablando eh, esta invitada, que nos dice que definitivamente es algo tóxico y que causa un impacto a nivel orgánico en estos chicos. Ahora, aquí hay una señora que se llama Fina Oro, que dice, mi hijo sufre de este síntoma y el único cambio que le afecta es para ir al baño y le cuesta mucho, ¿no? Entonces, fíjate que hay mucha gente que está haciendo aquí comentarios, saludos a todos los que, a Dani Rivera, una mujer extraordinaria también, tenemos que aquí. Entonces, fíjate algo, yo con lo que tú me estás diciendo, yo caigo en algo importante que quiero resaltar. Son chicos, como les dije, son chicos ya de por sí con muchísima energía, son chicos que demandan muchísima atención, son chicos que son muy simpáticos, ¿ok? Y de hecho son a veces, vamos a decir así, les gusta llamar la atención, pues, porque ellos buscan interrumpir, tienen este tipo de cosas y nosotros tenemos que buscar también la tendencia de alternativas que apacigüen, ¿no? Y hay alimentos que también aumentan la energía.
y es importante tomar en consideración ese aspecto. Entonces, fíjate, yo siempre combino con ellos que yo puedo darle o mandarle, o el psiquiatra o el neurólogo, dependiendo de la condición del grado del TDAH que se está manejando, una medicación más. Si yo sigo dándole gluten, se exacerba las conductas y entonces tengo un niño muy activo que está allí recurrentemente y decimos de repente que los especialistas no están brindando la atención. Y fíjate que hay sustancias, como lo estás diciendo tú, un ciclo que no se rompe porque está intoxicado de gluten y que tenemos que romper este paradigma totalmente y ya eliminar el gluten, buscar sustancias que puedan apaciguar la ansiedad. Y ahora te pregunto yo, ¿qué alimentos podrían ser recomendados para el TDAH? Perfecto. Entonces, fíjate, los niños necesitan un desayuno entre 6 y 8 de la mañana, es decir, antes de que ellos comiencen la actividad escolar, necesitan un desayuno. Vayan apuntando. Eso es algo que muchas veces nos equivocamos porque le damos como el alimento y esperamos que el niño tenga su primer recreo para hacer el desayuno. Eso no puede suceder y mucho menos en TDAH, porque empeora la concentración y la memoria. Entonces no los estamos ayudando muchísimo. ¿Okay? Entonces, no puede pasar el niño un ayuno desde la cena hasta las 10 de la mañana, 9 de la mañana, que se le vuelva a dar desayuno. ¿Sí? Entonces es importante que antes de salir de casa, él tome su desayuno. Si viven muy lejos, o por ejemplo, hay gente que me dice, mira, yo vivo en Los Teques y el niño estudia en Caracas, si come con el carro se siente mal. Eso es factible. Pero yo les digo, entonces lleven el desayuno y llegando a la escuela, antes de ingresar al aula, pues, tiene que desayunar, ¿sí? Lo que no pueden hacer es esperar al recreo y que ese sea su primer alimento. La lonchera debe ser el segundo desayuno, eso es importante. Estos niños tienen un requerimiento, como son tan activos y tienen tanta energía, su requerimiento es aún mayor, ¿sí? Energético. Entonces, no podemos descuidar esa parte. Ellos necesitan, fíjate, si nosotros vemos lo que debe de llevar una lonchera, la lonchera debe de llevar alimentos, ¿verdad? Constructores, que serían las proteínas, que es el queso, el jamón, el huevo, puede ser carne o pollo en trocitos, tienen lo que son los vegetales y las frutas, y el energético, que es el carbohidrato. En el caso de ellos van carbohidratos que no tengan gluten, ¿sí? Podemos utilizar muy bien el maíz, siempre y cuando el niño no tenga alergia o intolerancia. Entonces, fíjense, es un desayuno completo, no es agarrar y colocar allí lo primero que se nos ocurra. Y siempre se recomienda que la hidratación sea agua. Nos olvidamos a veces del agua y ellos son muy activos, salen al recreo, sudan y no reponen los electrolitos. Al estar deshidratados, se van a desconcentrar. Y una persona con TDAH se desconcentra aún más. Si eso ya sucede en un niño sin la condición, el niño con condición que no tome suficientemente agua durante la mañana va a tener menos, digamos, voluntad de estar sentado y prestar atención a lo que se le está explicando, porque está deshidratado. Y muchas personas no saben que la deshidratación baja la concentración, la memoria y el aprendizaje. Entonces, no podemos olvidarnos del agua. Siempre colocamos, o a veces nos gusta colocar como los jugos comerciales ya listos, y recordemos que eso tiene mucho colorante, tiene azúcar y exacerba. O sea, el azúcar también te deshidrata. Entonces, lo mejor, de verdad, lo mejor es, si no es un jugo natural sin azúcar, porque el niño hay que irlo acostumbrando a consumirlo con el tenor de dulce de la fruta, tenemos que colocar agua, no se nos puede olvidar. Y entonces fíjense que él 2 veces, tanto el primer desayuno como en la segunda, tiene que llevar estos 3 elementos. Tiene que llevar proteína, tiene que llevar fruta y tiene que llevar un carbohidrato. Ese es el balance, ¿no? La fruta, o sea, la fruta tú la puedes dar o en trocitos, si el niño no tiene la costumbre o el hábito o no le gusta, porque bueno, hay niños que son de mal comer. Podemos utilizar, por ejemplo, panquecas con harina sin gluten y allí podemos colocar la fruta. Hay quien le coloca el vegetal, por ejemplo, el calabacín, la zanahoria, las espinacas, cuando están dentro de una preparación tipo un muffin, tipo una panqueca, no se nota tanto el sabor. Si tú te lo presentas entero, pues no te lo va a comer. Claro. Y bueno, lo importante es utilizar una harina que no tenga gluten. Claro, y lo importante es crear el hábito. Comerciales, y creando el hábito y presentar estos alimentos. Ahora, hay algo que me llama la atención. Fíjate que aquí Julia Adriana nos dice que yo no puedo dejar de comer todos los dulces, ni pan.
y quiero cambiar eso. ¿Cómo podría esta mujer poder cambiar esto? Porque esto es una incertidumbre no solamente Sí. para ella, hasta yo misma. Sí, fíjate que el azúcar es un elemento súper adictivo, está ya más que demostrado científicamente y por tomografía que el azúcar incentiva la misma zona del cerebro donde se crean las adicciones por drogas ilícitas. Entonces, bueno, si eso sucede, significa que el azúcar, como literalmente a veces se dice, es una droga. Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo el cerebro lo va a fijar allí, se va a hacer adicto y cada vez vas a necesitar más cantidad de azúcar para poder satisfacer esa necesidad que el cerebro te está indicando, ¿no? Entonces, cuando vienes a ver, la cantidad de azúcar es no solamente diaria, sino cada vez mayor. Si tú hoy comienzas tomando, no sé, un cc de refresco, al cabo de 30 días estás tomando 2 litros. ¿Por qué? Porque el cerebro lo acostumbraste y él cada vez te va a pedir más y más y más. Entonces, la forma de romper el hábito o la adicción al azúcar y al exceso de carbohidratos refinados, porque no todos los carbohidratos son malos, ¿no? Pero los refinados, es decir, dulces, postres, galletas, tortas, helados, sí. La forma es romper radicalmente con él. Entonces, hay dos opciones. Está la persona que le funciona ir reduciendo progresivamente la cantidad diaria, como para no tener un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia en el azúcar se da, tal cual como en un alcohólico o en una persona dependiente de drogas, con dolor de cabeza, mal humor. Entonces, bueno, hay personas que no se le puede quitar abruptamente, vamos reduciendo la cantidad diaria hasta desaparecer. Y hay quien no logra reducir esa cantidad porque siempre va a consumir la misma, porque está muy adicto. Bueno, y fíjate que Entonces allí eso es sí muy, bueno, quitarlo y aguantar esta semana sí, pero eso que tú dices es de mal verdad, ¿no? humor y de dolor de cabeza. Es una No adicción queda de total otra, ¿no? porque hay unas recaídas a Sí, veces que la gente no comprende cómo caer en esto. Y a los niños y nosotros como adultos también se los digo a nivel terapéutico, si yo estoy manteniendo un esquema en donde el niño va a dejar de comer cosas, por lo menos como el pan, como el azúcar, yo tengo que concientizarme que la familia también tiene que cooperar en este aspecto. Porque imagínate que yo tengo un niño con esta condición y yo llego con un helado. Lógicamente es muy difícil para entender por qué tú lo haces y yo no. Y fíjense, no es necesario el azúcar en nuestras vidas. Hay otros alimentos que pueden aportar azúcar, por llamarlo así, y que también compensan el no tener el azúcar refinada, que es lo que no, a nosotros más nos gusta. Aquí tenemos a Marisuli que nos dice, es muy cierto, el refresco es una adicción, tomas un vaso y si quieres más y más. Aquí tenemos a Julianadas que dice, me sucede que me duele la cabeza si dejo el azúcar abruptamente. Aquí tenemos a mucha gente que hay que saludarla, a todo el mundo que está aquí, a mi bebé, a Mirelis, bueno, a toda esta gente bonita. Ahora fíjate, nosotros hemos, en este espacio que yo he creado de Domingo de Life, ya se ha hablado muchas veces acerca del diagnóstico del TDAH, hemos hablado con Brenda Ocanto acerca de los oxigenadores cerebrales y se ha hablado de los alimentos, cómo oxigenan el cerebro y en lo que se llama el tratamiento más eficaz del TDAH como especialista, siempre hablo de la medicación natural más que de aquellos psicotrópicos que a veces causan como una adicción particular y es difícil después ir reduciendo. Entonces hablamos de que muchas de las sustancias como es el zinc, como es el magnesio, como es la vitamina B2 y todos los complejos vitamínicos B, causan un impacto en el cerebro importante en estos chicos que es importante mantenerlo. Ahora, hay muchísimos alimentos que contienen estas sustancias que son de gran valor para los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué sustancias poseen estos oxigenadores que yo te estoy mencionando? El magnesio, el zinc, la vitamina B y hasta la vitamina C, porque estos complejos, cuando los llamamos en comprimidos o en pastillas, se los damos, muchas veces pedimos la combinación hasta de un cítrico para que se lo tomen como para que sea más potente. Ahora, ¿qué alimentos me podrías decir tú que se podía añadir a la dieta que tuviera el magnesio, el zinc, la vitamina B1, B2? perfecto. Entonces, fíjate, en cuanto a zinc y magnesio, vamos a necesitar de los frutos secos. Los frutos secos son el merey, pistacho, maní, avellanas, nueces, ¿sí? Sé que no en todos los países tenemos toda esa variedad,
pero sí logramos conseguirlos. Tienen que ser naturales, eso es importante. Comprarlos en los que por lo menos aquí en Venezuela los conocemos como manicerías, es decir, no los que vienen ya empaquetados de la industria, sino Mm, por ejemplo, el maní con concha. ok. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no tiene gluten, que no tiene aditivos químicos, que no, porque acuérdense que todo lo que viene empaquetado juro necesita un preservante, si no se daña, ¿sí? Ok. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque no solamente decir frutos secos, sino también cómo lo vamos a presentar. Acuérdense que tiene que ser lo más natural posible. Con un puñito, es decir, con 30 gramos diarios, ya estamos cubriendo ese requerimiento, ¿sí? Y Aquí tenemos 30, eso disculpa, ya y 30, solventado. 30 gramos más o menos, ¿cuántos granitos de maní aproximadamente podrían ser? ¿Seis? Es como un puño Ah, cerrado. ok, Como ustedes toman el fruto seco, un puñito cerrado, eso es suficiente ok, para el niño. Claro, si el niño es muy pequeño, ¿ok? ¿Sí? Que no tenemos que estar pendientes de atragantamiento porque eso ha sucedido, ¿sí? No podemos poner esos frutos secos en la lonchera si es un niño menor de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hace? O lo que podemos hacer, triturarlos y colocarlos, por ejemplo, en el jugo o en una panqueca o en los mismos atoles. Hay quien se lo perfecto. coloca, pero bien trituradito en los teteros. Es decir, tenemos que incluirlos en esa forma porque pueden ahogarse, ¿no? En cuanto a los antioxidantes y las vitaminas, aquí tenemos dos grandes aliados. Eso está simplemente en las frutas y los vegetales. Tratar de conseguirlo en otra cosa no está. La carne, el pollo, el pescado, eso no te va a dar esos antioxidantes, ni la vitamina C, ni el complejo B. Los antioxidantes los necesitamos y que son los oxigenantes también de nuestro cerebro en las frutas. Nosotros tenemos que tratar en lo posible de darle la mayor variedad de fruta y de colores. ¿Okay? Entre mayor sea la variedad de colores de la fruta que nosotros le demos a nuestro hijo con TDAH, mejor va a ser su oxigenación. Obligatorios son los frutos rojos. Hay que tratar, de hecho ahorita es la época, marzo, abril es la época de fresas, mora, frutos del bosque, frambuesa. Esos son indispensables para nuestros niños. De hecho, hay quien, como es temporada, los va congelando para poderlos tener más años, más meses del año, ¿no? Es importante. Es importante, así sea un batido, que no te lo comas entero, no importa, pero le puedas hacer tu jugo y lo consumas. Ok, ¿Sí? Pero, por ejemplo, el aporte de antioxidantes que tiene la fresa, la mora, son indispensables para mejorar esa parte cerebral y que va a tener, es un coayudante del tratamiento que ustedes le den, ¿sabes? ok, Son dos aliados para poder solventar una situación. ¿Okay? Aquí esto es un trabajo en equipo. exacto. Entonces, entre más trabajemos y más elementos, más herramientas le demos a nuestro niño, No, y una de las mejor cosas para también él. tomar en consideración, como lo dije hace unos minutos, es que yo tengo que concientizarme de la realidad que estoy viviendo y por tanto yo tengo que ser copartícipe y ser modelador de esta situación. Bueno, si ya no se puede comer azúcar, yo tampoco puedo comer azúcar, tengo que incentivar al niño de que, por ejemplo, las verduras, las verdes, de repente no le llama la atención, pero yo también encaminarlo en que tal vez no me llama tanto la atención, pero en conjunto lo vamos comiendo. Y una de las cosas que yo sé que a veces cuesta es mostrar una realidad distinta en un plato de un niño, pues, porque si se hace un poco más divertido, el niño coopera, pues, coopera en comer. Ahora fíjate, tenemos aquí una pregunta de Ros Lamos que dice, un sustituto muy efectivo del azúcar en los jugos es el cambur. A diario me preparo jugos desintoxicantes y no uso azúcar, solo añadiéndole el cambur endulza de forma natural. ¿Qué piensas tú de esto? Totalmente correcto y es una buena técnica. Yo siempre le digo a mis pacientes, en cualquiera de sus condiciones, que endulcen con el cambur porque obviamente ya el dulzor hace que tú puedas tomar tus jugos verdes que son más ácidos o eliminar erradicar lo que es el azúcar y los edulcorantes. Acuérdense que el edulcorante en los niños no va. ¿Eh? Yo no soy muy amiga de los edulcorantes y mucho menos en niños o en exceso. O sea, cuando la mujer está, por ejemplo, embarazada, lactando o niños, yo no les digo que les den ningún tipo de endulzante. Yo les digo que utilicen el cambur y irlos acostumbrando. Si tú acostumbras al niño a ese tenor de dulce que sea de la misma fruta, va a ser un adulto que no va a necesitar endulzar con azúcar ni nada más, Ok, ¿no?
excelente la técnica y súper válida Ok, totalmente. fíjate que Juliana dice que ya va a empezar su reto. Hoy comí una enorme cantidad de pan, pero mañana empiezo el reto. Aquí María Victoria nos dice que si ella puede utilizar el stevia y fíjate lo que nos hablamos hace unos minutos acerca de buscar estrategias como el cambur y tratar de eliminar esto porque consideras que no se apoya tanto porque es muy químico. Yo también pienso que esto es como muy tóxico y al final cae una confusión que cuando tú utilizas esta sustancia, yo no sé si tú lo notas así, pero uno como que siente que es más dulce. A veces como pareciera que fuera más dulce, entonces yo caigo en una confusión si realmente está bajo en azúcar o no está bajo. Claro, al tener una condición, por ejemplo, de diabetes como la tengo yo, ya yo sé cómo saber si esto compensa o no, pero la diferencia no es mucha entre un azúcar este tipo de sustancia. Ahora fíjate, aquí dice Carmen Lentician, ¿cuál es el cambur? ¿Qué tipo de cambur? ¿Es un cambur estándar, el cambur normal? Puede ser cualquier tipo de El que cambur. sea, no importa, El que pueda conseguir, ¿verdad? el que sea, sí. Obviamente, entre más pequeño es más dulce, Ah, ok, pero eso no importa, ok. eso no importa. Obviamente, entre más pequeña la medida del cambur y más maduro, tiene mayor concentración de azúcar. Pero obviamente es mucho más saludable que darle un edulcorante. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de la stevia, que la señora estaba comentando, la stevia hay dos tipos, o sea, tú puedes hacer con la stevia en la ramita, pues la plantita, tú puedes hacer tu edulcorante en casa y ok. Deja un retrogusto amargo, que a muchas veces a los niños no les gusta. Y está el comercial tiene azúcar. O sea, la bolsita de stevia comercial que tú compras en el supermercado tiene un porcentaje de azúcar blanco, porque es que si no, quedaría como ese retrogusto amargo y la industria no vendería el producto, vamos a estar claros. Entonces, no está solventando mucho el problema. Además, que la stevia en niños no se da, porque sí se ha demostrado que, aun cuando es una planta, sí cambia genéticamente y a veces puede ocasionar hasta trastornos en la fertilidad. Entonces, en personas, inclusive jóvenes, no se recomienda la stevia. Siempre nos vamos quedando con la opción natural, Bueno, fíjate que el yo quería cambur. hacerte una pregunta porque esto para mí se convierte en una odisea. Yo semanalmente veo muchos casos con TDAH, ¿no? Así como de autismo. Y cuando se hace el encuentro inicial, yo hago mi anamnesis, mi entrevista inicial, donde me aportan muchísimos datos y me empiezo a dar cuenta porque yo siempre toco el aspecto nutricional, a pesar de no ser especialista, toco porque para mí es importante saber qué es lo que está pasando, porque yo estoy atacando como psicólogo conductual un aspecto de marcar límites y todo, pero veo que hay algo que no me está haciendo ruido y por lo general a veces es esto, pues que salimos de la línea y por lo general en esta terapia conductual utilizamos algunos reforzadores en donde la madre siempre dice, vamos a darle un chocolate. Vamos a darle una Coca-Cola, vamos a darle este tipo de reforzadores que para mí son totalmente reforzadores negativísimos de la conducta, ¿no? Y entonces, bueno, yo busco la manera de apaciguar esto. Entonces, claro, llega un nivel de conciencia que ellas se tornan en que, bueno, sí, vamos a buscar alimentos que sean bajos en gluten, que no tengan gluten, porque es una odisea. Ir a un supermercado teniendo poca correspondencia y teniendo poca información acerca de la nutrición, ellos me dicen, bueno, es una odisea, ¿qué hago? ¿Qué hago para ir al supermercado? Y yo les hablo a ellas de lo que son el revisar las tablas nutricionales, ¿no? Para tener por lo menos una línea de observación, vamos a ver cuál es la cantidad de azúcar o lo que se llaman los hidratos de carbono, ¿no? Que vendría siendo como la línea de acción de ver cuánto azúcar hay. ¿Qué importante tienen las tablas nutricionales en los alimentos para estas personas? Y quisiera que más o menos les hablaras a estas personitas acerca de esta palabra, de lo que se llama cuando no hay en la tabla nutricional la palabra azúcar y lo que quiere decir hidratos de carbono, para que ellos tengan una correspondencia de saber cómo guiarse en que el alimento tiene mucho azúcar o mucho gluten. Perfecto, entonces, el primer paso es ver que el producto diga, el empaque tiene que decir libre de gluten, ¿sí? Uh -huh. Luego, el etiquetado nutricional está en la parte posterior del producto. Generalmente viene la información en dos columnas, es decir, te va a dar la información en 100 gramos de ese producto y por porción. Una porción es una ración, ellos mismos te dicen, por ejemplo, si es una galleta y la galleta es 30 gramos, una porción son 30 gramos, o sea, tienes esas dos informaciones. 100 gramos de producto y una porción. Generalmente lo más fácil es ver la porción porque es lo que tú le vas a dar
al niño. Él te va a decir carbohidratos totales, ¿ok? Y luego te va a decir abajo cuánta fibra y cuánto azúcar. Si es un producto saludable, te va a dar el 100% carbohidratos y no te va a dar azúcar. Cuando ya te pone 1, 2, 3 gramos de azúcar, significa que tiene, ¿ok? Y que no es un producto saludable, es decir, es una chuchería, por así decirlo, ¿okay? O sea, es alto. El carbohidrato complejo sí es necesario, ¿sí? Nosotros hablamos de carbohidrato complejo, es papa, arroz, pasta, los tubérculos, la avena, los cereales, el maíz, ¿sí? Eso es un complejo. El simple son toda la gama de azúcar, ¿sí? Eso es importante. Otra cosa importante también es el tipo de grasa, ¿sí? La grasa te van a decir grasas totales, colesterol, grasas trans. Entonces, los productos que ustedes consuman en línea general tienen que ser productos que no tengan grasas trans. ¿Okay? Acuérdense de esa palabra, ese es uno de los más dañinos que hay. Y el aceite de palma. ¿Sí? Esos son elementos que deberían de no estar en la etiqueta del producto que usted va a comprar. Ahora bien, fíjate que algunas etiquetas tienen la cantidad de vitaminas, otros no, porque depende del producto. Hay productos que no aportan ningún tipo de vitaminas. Entonces, si no está escrito es porque no lo aportan. Pero sí, tú por allí, por la cantidad de gramos de azúcar, si ya allí donde dice azúcar o azúcar simple, dice algún gramo, es porque lo tiene. Otra situación que confunde mucho al consumidor es cuando dice no tiene azúcar añadido. Cuando el producto te dice que no tiene azúcar añadido, por ejemplo, un jugo comercial, te dice no tiene azúcar añadido, significa que no tiene, es decir, tiene el azúcar base, pero no le añaden de más. Ok. Eso no Vendría siendo significa que no como la tenga, fruta, ¿sí? es el azúcar de la fruta más no tiene más. Algo así. Inclusive si está endulzado con algo más, puede ser con fructosa, ¿sabes? Algo más. O sea, no es libre de azúcar. Okay. Eso confunde mucho. Cuando dicen no tiene azúcar añadida, las padres creen que no tiene nada. No. Sí hay. A lo mejor puede ser un 20 o 30% menos, pero no significa que sea libre de azúcar. Entonces, son como palabras que pueden engañar o hacer pensar que es un producto saludable y no lo es, ¿no? Recordemos que entre más natural y más casero sea la alimentación de nuestros hijos, mejor. Dejemos esos productos comerciales como para ocasiones especiales, momentos en donde no hemos podido cocinar, como para salir del paso, pero que no sea el 70-80% del tiempo de lo que va a consumir nuestro hijo, ¿no? Y otra cosa que también quisiera decirles sobre el TDAH es la importancia de los omega 3. Los omega 3 son ácidos grasos esenciales, es decir, el cuerpo los necesita desde el primer día que la mujer está embarazada hasta los 18 años de edad. Todo ser humano necesita un requerimiento diario de omega 3. En fuentes naturales eso está en los pescados azules, sardina, atún, también está en lo que es el aguacate, en el aceite de oliva, en los frutos secos. Es importante el consumo. ¿Qué pasa en Venezuela? Que nosotros no consumimos la cantidad de aguacate ni de linaza, porque la linaza también es una semilla muy rica en omega 3, ni la cantidad de pescado que se necesita para poder garantizar. Entonces, bueno, allí pasa a la suplementación. Generalmente aquí siempre se le da la suplementación a los niños con autismo y TDAH de formas vienen en formas de gomitas, porque son los omega 3 Okay. como suplementos, pero son sumamente importantes, o sea, hacen una gran diferencia en mejorar la sintomatología del TDAH cuando el niño tiene un aporte importante de omega 3, porque justamente el ácido graso que más impacta sobre memoria, concentración y comportamiento. Entonces, es algo que no podemos descuidar. De hecho, ya es tan obligatorio como el ácido fólico en el embarazo. Bueno, fíjate, algo importante que primero tenemos aquí a Encantos Daisy que nos dice excelente información, tenemos a Verónica, saludos, tenemos a Claudia Sá, tenemos a Manuel, tenemos a tanta gente bonita, gracias por estar conectados. Y una de las cosas que también yo quisiera, fíjate, Manuel nos hace una pregunta, no quiero hacerte la mía antes de hacer la de Manuel, que es muy importante, que dice, ¿qué cantidad de pescado azul se requiere en estos casos?
Sí, perfecto. Eso, las porciones de las proteínas va de acuerdo a la edad del niño, ¿sí? Okay. Si estamos hablando de un niño de 12 años hasta los 18 años, la porción va de 120, 150 gramos Okay. cocidos de pescado, ¿ok? Si el niño tiene de 12 años hacia abajo, es decir, por lo menos hasta los 7 años, puede ser 100, 110 gramos. Los niños menores de 7 años generalmente son 50, 60 gramos Ujú. de pescado ya cocido. Fíjate que hay algo aquí que me llama la atención. Esta pregunta es cha, 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 pues a mí también me interesa saberla. Dice Carmen Leticia, ¿se puede utilizar el chocolate amargo más del 70%? Me imagino que es como el cacao, con que tenga un 70% de cacao. ¿Podría utilizarse ese tipo de chocolate? Yo utilizaría el cacao. Yo lo que recomiendo es el cacao en polvo y Okay. hacerles pues sus meriendas con el cacao, porque el que tiene el beneficio de antioxidante importante a nivel cerebral y que favorece notablemente al TDAH es el cacao. Porque ¿qué pasa? Que el chocolate va a tener azúcar, porque aunque sea amargo, Exacto. siempre tiene una fuente, porque si no, pues de verdad es imposible de consumir. Algo tiene. Bueno, Y también no nos garantiza que esté libre de gluten, al menos que el empaque diga libre de gluten. Si hay chocolates amargos libre de gluten, pero ya es un producto especial que sí, pues hay marcas en el mercado que sí lo tienen, ¿no? Pero el beneficio no es el chocolate, es el cacao amargo. ok. Y eso lo pueden ustedes colocar, ¿verdad? En las preparaciones de los muchachos, sí, se recomienda a diario. Ok, se puede hacer Genial, de diario. verdad que sería genial. Entonces, fíjate algo que Sí, también porque ya hablamos de las meriendas, hablamos acerca de los alimentos con gluten, y hay algo que es SOS para las mamás, para los papás, hasta para los cuidadores, que es esta parte de cómo hacer o agendar los almuerzos. ¿Cómo podrías decirnos tú una mínima secuencia de alimentos que pudiera ser recomendada? Bueno, por ejemplo, podemos organizar una merienda que tenga la papa con el arroz, con las legumes. ¿Cómo dirías tú, por lo menos, un menú o dos menús que pudieran ser efectivos para estos chicos a nivel de lo que se llama el sí. almuerzo? Sí, fíjate, así es que se debería de cumplir um, el plato, ¿ok? El plato debe de llevar lo que es la proteína, que es la carne, el pollo, el pescado, porque es lo que ellos necesitan, y bueno, todo ser humano necesita, porque es el constructor. De aquí depende toda nuestra masa muscular, nuestra hemoglobina, nuestra formación, el cerebro necesita. Luego tenemos, ¿verdad?, los carbohidratos que son sumamente importantes. Es una locura, a veces he visto que en condiciones especiales quieren hacer la dieta keto en estos niños, totalmente contraproducente, o sea, prohibidísimo. No, los niños necesitan su carbohidrato. Lo único que le vamos a quitar son los carbohidratos que tienen gluten, pero ellos pueden todos los carbohidratos sin gluten. Entonces, su porción de carbohidratos, su vegetal y su fruta. Ahora bien, si el niño no consume vegetal porque no le gusta, entonces nosotros lo tenemos que disfrazar dentro de las sopas, dentro de las cremas licuadas o dentro de las preparaciones tipo panquecas o en las tortillas, ¿sí? Tenemos que disfrazarlo, pero tienen que estar presentes. Y la fruta, bueno, o entera o licuada si no las quieren consumir enteras, o dentro de las preparaciones por ejemplo, las panquecas. Entonces, oye, por ejemplo, un almuerzo puede ser pescado, ¿sí? Rico en omega 3. El acompañante puede ser la papa, puede ser plátano, puede ser el arroz, puede ser una ensalada, Ujú. pueden ser unas crepes con vegetales y su frutita, ¿sí? Lo importante es que no exageremos tampoco en la cantidad de carbohidratos, sobre todo si el niño tiene tendencia al sobrepeso. ¿Qué digo con eso? Que hay gente que pone arroz y plátano en el mismo momento. No, es uno solo. Hay que irnos acostumbrando a que el cuerpo humano necesita fuentes de carbohidratos, pero no exageradamente, ¿sí? Porque eso es un mal hábito que tenemos y que arrastramos luego en la vida adulta y nos ocasiona problemas, ¿sí? Acuérdate que el exceso de carbohidratos hace que uno acumule grasa, grasa no saludable. Entonces, eso es importante. Recuerden que las personas con condiciones neurológicas, llámese TDAH, llámese autismo, no están exentos a sufrir de patologías como el resto de las personas. Es decir, igual pueden tener obesidad, igual pueden tener problemas cardíacos, igual pueden ser
diabético, entonces Exacto. hay que prevenir también esa parte, ¿no? O sea, no solamente focalizarnos en la condición, sino también cuidar todo el resto de los aspectos del organismo, ¿no? Entonces, si nosotros distribuimos con esos 4 elementos, sabemos que el niño no va a tener carencia. Ok. Fíjense lo importante de ese gráfico que nos está mostrando Sí, Ros exactamente. Rosicella. Esta es la forma más fácil, dividir en 4 el plato, así sea imaginariamente, y colocar de cada grupo. Fíjense qué maravilloso ese esquema, porque podemos primero diseñar un cuadro, un plato bien estructurado donde el niño puede comer. Esa es otra de las cosas. El niño tiene que sentir placer si él es de comer primero una cosa, después otra cosa, después otra cosa. Hay que dejar al niño que él consuma los alimentos como él considere que debe consumirlo, porque ¿qué pasa cuando presionamos de que no mezcle los frijoles o las caraotas con el arroz? Si él le da beneficio, eso no va a tener ningún impacto, porque también hay esas creencias de que si se une con otro, aumenta. No, el alimento sigue siendo el mismo y hay que dejar al niño que él tome la decisión de comer como él quiere comer el alimento. Y algo importante que has nombrado es el balance nutricional. Eh, no importa cuál sea la condición, pero tiene que haber una nutrición sana, porque de por sí nosotros, sin ninguna condición, merecemos tener una nutrición sana, ellos también merecen tener una nutrición sana, porque aquí estamos hablando de un trastorno, como en otros casos, también en la diabetes hay que tener una condición particular en el manejo, porque eso también es una regla mal llevada, diría yo así, de pensar que como él tiene este trastorno, es el único que tiene que hacer una dieta. La persona que tiene diabetes también, el hipertenso también. Entonces, esto es algo que de por vida tiene que ser un patrón normal de vida, no verlo por una condición. Es algo normal, hay que comer los, los los pescados azules, hay que tomar el omega, hay que consumir esto, y algo importante que siempre se los he dicho a ellos, que tú lo nombraste muy bien, que es los frutos secos, son tan beneficiosos y sirven también como un complemento de las meriendas, como nosotros aportar al niño oxigenación al mismo tiempo que estamos nutriendo. Ahora fíjate, hay algo importante que yo te quería hacer una pregunta. Aquí primero voy a hacer esta pregunta, un saludo a la señora María Dolores Espina, que está conectada. Tenemos a la María Victoria que dice, ¿y qué pasa con todos los lácteos? ¿Hay alguna prohibición en ese caso? Rosicella. Ajá, sí, entonces fíjate, en autismo sí, en TDAH eso se hace muy personal, es decir, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hacerle una prueba, ¿okay? de alergias alimentarias a través de la sangre, esa sanguínea, Uh-huh. al niño. Y ahí sí, descartarlo si presenta pues un tipo de alergia a la caseína. Okay. Si no, no. Porque limitar a un niño de un alimento sin necesidad, no. Ahora, el niño con autismo, sí, porque ya se ha demostrado que la caseína tiene el mismo efecto que el gluten y los intoxica. Y además, por ejemplo, en autismo, el consumo de leche, ¿okay? Y todos sus derivados hace que tengan mayor recurrencia en las infecciones respiratorias y tengan heces de color verde. Entonces, en autismo, a ojos cerrados les digo que sí hay que quitarlo, y de hecho se quita y se pasa a las leches vegetales. En el TDAH, solamente cuando hay una evidencia de que sí le está haciendo, hay niños que sí se comportan igual que Y cuando nos con hablas los de las casos. leches vegetales, ¿a qué te refieres? Me refiero a leche de Ok, almendra, ¿sí? Leche de arroz, leche de avena, ok, ¿sí? Pero siempre sin gluten, ¿no? De hecho, perfecto. hay leches de avena sin gluten. Lo que sí eliminamos es la soya. La soya no se está utilizando ahorita en los niños por la modificación genética que está teniendo este tipo de cereales, ¿no? Y se está viendo que está produciendo pues desarrollo precoz en las niñas, mayor problemas óseos, problemas de nódulos tiroideos. Entonces la soya, tanto la leche como las carnes de soya, los productos con soya, se están dejando de lado, no se están incluyendo, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a utilizar una leche vegetal, la soya, la leche de soya no la vamos a incluir en este grupo. Ok. Ahora fíjate, aquí tenemos a Fina Oro que nos dice, con esta prueba podría verificar si afecta el estreñimiento en su hijo. Generalmente el estreñimiento viene por el gluten. Ok. El gluten, sí. La leche más bien lo que hace es, que son de color verde, más hacia la tendencia de la diarrea,
o muy, muy pastosas, mayor cantidad de distensión abdominal, dolor, flatulencia, pero el estreñimiento está asociado al gluten. Entonces, si se elimina el gluten, eso mejora significativamente, incrementando también la fibra dietética. Y si ya lleva una dieta libre de gluten, hay que ver, por algún lado se está colando algo que le está produciendo todavía eso. Ojo, también hay personas que reaccionan al maíz y hay personas que reaccionan al arroz. Por eso, digamos que lo más ideal, o sea, digamos, lo ideal es que el niño hiciera una sola prueba de alergia a nivel sanguíneo, que es como el más fideligno, y entonces aquí ya tenemos la lista de los principales alimentos y solamente excluir los que realmente el cuerpo no le esté tolerando, ¿no? Perfecto. Porque sí me ha pasado que, bueno, que siguen los síntomas y bueno, luego detectamos que es el maíz, porque el maíz luego ocasiona, en este caso en particular, la misma situación que el gluten. Hay niños que el cuerpo les toma el arroz como si fuese trigo. O sea, cada cuerpo también es independiente. Por eso te digo que hay una línea general de alimentación, pero luego el mismo niño pues puede tener su individualidad. No todo el mundo tolera todos los cereales, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve por observación, por eso siempre es un trabajo muy unido entre la observación de los padres, el feedback con el nutricionista, con el médico, porque bueno, al final son los padres que pasan el 100% del tiempo con el niño y es el que nos puede dar mayor información si todavía hay algo que no se ha solventado. Y el estreñimiento, pero en el 90% siempre es por causa del gluten, no tanto de la leche. Ok, ahora porque fíjate, ya estamos como cerca del cierre del live y yo quisiera que nos dijeras cuáles serían tus consejos más claros y vitales para estos chicos, cuáles serían los consejos para el TDAH y su nutrición y en qué parte de las redes sociales podríamos conseguir esta maravillosa mujer con tantas herramientas. Perfecto, gracias. Entonces, fíjate, si tenemos, ¿verdad?, nuestro hijo o nuestra hija con condición de TDAH, es importante darle la cantidad suficiente de nutrientes. Sabemos que tenemos que darle un desayuno primera mañana, un segundo desayuno a mitad mañana, almuerzo, merienda y cena. Tenemos que hidratarlos bien, ¿ok? No podemos hacer que el niño o la niña pase todo el día sin una adecuada hidratación. Tenemos que erradicar el azúcar y los edulcorantes de su vida y impulsar lo que es el uso del cambur como endulzante, hacer que las frutas nunca dejen de estar presentes, ni los vegetales de colores. Entre mayor variedad de colores en la alimentación, más antioxidantes tenemos. El omega 3 es obligatorio. Si el niño es de mal comer y no lo garantizamos porque no consume suficiente pescado o aceite de oliva o aguacate, utilicemos también la linaza. La linaza es la semilla de lino en polvo, no entera, por supuesto. Es un elemento que no sabe a nada, no es costoso, lo conseguimos muy fácilmente y podemos incluirlo en la alimentación de ellos y tener una garantía de algo de omega 3. Y, por supuesto, siempre observar, ¿sí? Observar si el niño tiene estreñimiento, eso no es normal, hay que resolver. Hay que eliminar el gluten, ir viendo las recetas, ¿ok? Irnos empapando y practicando, porque por supuesto hacer un pan sin gluten en la casa no es muy sencillo, porque es justamente el gluten lo que hace que el pan levante y tenga esa suavidad. Entonces hay que ir practicando recetas, ver dónde conseguir las harinas sin gluten, y no hacerlo ver como que, bueno, esto es solo para ti porque tú, bueno, tienes esa condición y bueno, te tocó eso. No, es un apoyo familiar que necesitamos, Exacto. todo el grupo. Y toda la familia tiene que estar involucrada. Nada hace que la mamá se mate haciendo la dieta y después el fin de semana un familiar rompe ¿sabes? Es como tirar todo el Es trabajo y verdad. el dinero a la Yo borda siempre y digo, el que no aporte, no es adecuado. que no muestre la cara, es mejor que no muestre. Ahora, ¿en qué parte de las redes sociales podríamos conseguirte? Hay terapias online, dijiste allí, hay terapias presenciales en Venezuela. ¿Cómo podríamos contactarte? ¿Por qué red social podríamos contactarte? Perfecto, entonces pueden contactarme por Instagram, que es @nutricionista piso bajo Rosicela con doble L, que es mi nombre. Y bueno, también pueden escribir al WhatsApp en Venezuela 0412-903-5969. 0058 es el código para Venezuela.
Y sí, hay muchas personas que no viven en el país, sean venezolanos o no venezolanos, que online pues llevamos estos casitos, porque bueno, a lo mejor en el lugar donde se encuentran no hay nutricionistas que trabajen en esta área. Ok. Y bueno, Bueno, tanto la consulta presencial en Caracas como online lo podemos realizar. Lo importante es ayudar al niño o a la niña. exacto. Bueno, mientras yo doy aquí el cierre, tú podrías escribirnos esos contactos, tu número telefónico, más el contacto del Instagram y todo eso. ¿Ok? Entonces, fíjense, mi gente Sí, bonita, te lo aquí escribo tuvimos por una, acá. sí, lo escribes por allí. Bien, aquí tenemos una mujer maravillosa, donde nos ha brindado hoy las herramientas vitales. Tu hijo con TDAH es un niño que tiene hiperactividad y tiene una dificultad en la atención y la concentración. Mira lo importante y la importancia que tiene la nutrición. Es importante los hábitos alimenticios, utilizar alimentos que sean nutritivos y que crean hábitos de gran valor para él, que oxigenen su cerebro y sobre todo recuerda el agua es importante, algo que a veces olvidamos y recuerda, el gluten no es tan beneficioso, ni sirve ni beneficia al niño, por tanto tampoco te puede beneficiar a ti. Cumplen la regla de hacer la dieta con el niño y verás alcances maravillosos en tu hijo con TDAH. Bueno, un cariño enorme por estar presente conmigo en Domingo de Live. Sé que van a haber muchos encuentros porque los comentarios fueron enormes sobre este live y espero que puedas tener muchísimo alcance, una mujer con muchísimas herramientas, síganla y todas aquellas preguntas que tienen, háganle de su privado. Un gran beso enorme a esa tierra querida también, Venezuela, que es mi tierra amada. Un abrazo enorme y nos vemos en otra oportunidad con otro tema importante y de gran interés. Gracias por asistir conmigo y acompañarme el domingo de live. Y a ustedes, mi gente bonita y maravillosa, que siempre están presentes domingo a domingo conmigo. Un gran beso. Se les quiere un montón. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Chao.